buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Hoy con un programa distinto porque tenemos un invitado que ya entrevistamos en la semana porque se fue de Buenos Aires, pero nos pareció realmente interesante tenerlo en el programa. Es el director del Instituto Cervantes de España, Luis García Montero, es poeta además. Y nos interesaba hablar con él. El Instituto Cervantes organiza el Congreso de la Lengua, que se viene celebrando desde hace muchos años, cada 3 años más o menos, siempre en una ciudad diferente de América hispana. Acá en la Argentina se hizo 2 veces, usted sabe, en 2004 se hizo en Rosario, nosotros transmitimos en vivo desde Rosario en ese momento. Y antes de la pandemia, en 2019, se hizo en la ciudad de Córdoba, donde también hicimos un programa especial. Siempre se les otorga mucha importancia a estos congresos de la lengua porque realmente son muy importantes. Son lugares donde durante 3 o 4 días montones de participantes de todo el mundo de habla hispana se dedican a eso, a reflexionar y a discutir sobre la lengua. Charlamos bastante con García Montero de este Instituto Cervantes. ¿Qué es? Es una institución estatal. Mucho se lo critica y se los critica en los congresos de la lengua, justamente porque España toma este rol preponderante en todo el mundo de defensa y difusión del idioma castellano. Pero la realidad es que han tenido una política de Estado sostenida desde hace 30 años para que esto suceda y bueno, el lugar se lo han ganado, es lo que yo pienso. Es una charla larga con Luis García Montero, que es un personaje muy interesante. En la primera parte, que es la que vamos a ver ahora, hablamos del Instituto Cervantes, qué es y cómo trabajan. Y después, en una segunda parte, en el próximo bloque, vamos a hablar de él, de su poesía, de su mujer, Almudena Grandes, que murió hace poquito, de un montón de temas más. Pero empezamos en esta parte hablando específicamente del Instituto Cervantes. Ahí presentamos a Luis García Montero. Luis García Montero nació en Granada, España, en 1958. Escritor, poeta y crítico literario, desde 2018 dirige el Instituto Cervantes, dedicado a la promoción, enseñanza y difusión de la lengua española. Es autor, entre otros títulos, de Habitaciones separadas, Completamente Viernes, La intimidad de la serpiente y Alguien dice tu nombre. Luis García Montero, muchas gracias por estar acá. Gracias, un gusto estar contigo, de verdad. Director del Instituto Cervantes. Yo quiero que nos cuentes, para el que no sabe, qué es el Instituto Cervantes, cuál es su función. El Instituto Cervantes es una institución que se fundó en 1991, una institución de la democracia española que tiene como tarea divulgar las distintas lenguas del Estado español y divulgar la cultura del idioma español, colaborando con todo lo que significa la cultura en español, que no es solo la cultura española, sino la cultura de más de 20 países a lo largo y ancho del mundo. Los españoles solo somos el 8%, el 8% del idioma. Sí, ahora mismo el español es el segundo idioma en número de hablantes nativos después del chino mandarín. En todo el mundo, el segundo idioma. Segundo. Y el segundo idioma en comunicación después del inglés. Y bueno, los españoles solo somos el 8%. Nos dedicamos con mucha fuerza a extender la cultura española, pero cuando hablamos de cultura en español nos dedicamos a colaborar con todas las instituciones, las embajadas, las universidades de esa gran comunidad panhispánica de las que nos sentimos muy orgullosos de formar parte, pero como el 8% solamente. Solamente como el 8%, o sea, desde una postura de humildad, diría yo. Por supuesto, sobre todo de colaboración y de fraternidad. El país que más número de hablantes tiene es México, 127 millones de hablantes. Ahora el segundo país
es los Estados Unidos, donde ya calculamos que hay casi 60 millones de hablantes nativos del idioma. Después viene Colombia, después viene España y poco a poco pues en todos los países de Latinoamérica y de Guinea Ecuatorial y de alguna otra zona del mundo pues conformamos ese número de 500 millones de personas. Ahora es tan amplio, tan variado. Yo recuerdo, ustedes organizan el Congreso de la Lengua desde hace ya unos cuantos años. Sí. Se hizo 2 veces acá en la Argentina. Eso es. Estuvimos nosotros las 2 veces en Rosario y en Córdoba. Y la última en Córdoba, que se discutía tanto este asunto del español, el castellano, como había como una idea en muchos escritores argentinos, por lo menos, de marcar, ¿no es cierto?, que esto no era España, que etc. Bueno, no, pero evidentemente que no es España, claro, es Argentina. Y en ese sentido, por lo que se refiere a la palabra utilizada en España, en la Constitución, pues se utiliza como sinónimo castellano y español. Yo personalmente utilizo castellano allí donde se utiliza castellano y español allí donde se utiliza español. Desde el punto de vista de la filología, el español nació en una zona del norte de la península ibérica que era zona euskera, se hablaba el euskera, y entonces hubo una evolución del latín marcada por el euskera para que aquella zona se pudiera comunicar pues con los catalanes, con los asturleoneses, con los castellanos. Y bueno, en realidad el castellano no nació en Castilla, nació en La Rioja. Hay muchos filólogos que dicen que históricamente es más justo llamarle español, pero en aquellos lugares donde se siente que utilizar español es como imperialista y se identifica con España, pues yo creo que se puede utilizar castellano sin perfectamente. Ningún problema. Lo que se trata siempre es de no ofender y de entenderse. Pensaba además, por todo esto que decías, España tampoco es una sola, hay muchas culturas diferentes dentro de España, y también eso abarcan ustedes. Eso es, cuando nosotros trabajamos y cuando hablamos de la cultura, no en español, sino de la cultura española, tenemos en cuenta de que hay toda una tradición y un idioma que es el gallego, otro que es el catalán, otro que es el euskera. Junto al español son las 4 lenguas oficiales del Estado. Y nuestro trabajo de difusión cultural pues se compromete con las distintas lenguas del Estado. En ese sentido, la Unión Europea es un buen referente, porque se firmó muy pronto, en 1991, una Carta de Defensa de las lenguas no hegemónicas, los que algunos llaman las lenguas minoritarias, ¿no? Y a mí me parece que la pluralidad es una riqueza, la diversidad es una riqueza, que está muy bien tener un idioma tan grande que nos permita entendernos a tanta distancia y a tantas personas, pero que hay que trabajar para mantener y conservar la cultura y la tradición que hay detrás de las lenguas minoritarias, y por eso nosotros nos comprometemos en España y en Europa. En Europa hay casi 200 lenguas, aparte de las oficiales. Hay lenguas regionales y después están también las lenguas de los migrantes que forman su comunidad, y nos comprometemos en Europa a convivir y a defender las lenguas minoritarias, y aquí en América, por supuesto, a entender que la riqueza del español es inseparable del respeto a las lenguas indígenas, a las lenguas llamadas originarias, ¿no? Son tantas realidades diferentes y situaciones tan complejas, ¿no es cierto?, económicamente, socialmente, que incluye el idioma. Claro, desde el punto de vista incluso de la lengua, fíjate, un profesor que nació en Polonia, que vino a vivir a Buenos Aires, que después desarrolló su trabajo en Venezuela, Ángel Rosenblatt, hablaba de la unidad y de la diferencia, de lo uno y lo diverso. Y es verdad, yo creo que el español, al extenderse, nos ha enseñado que nadie es dueño del idioma y que nadie puede decir que aquí se habla bien. En el Río de la Plata se habla el español que se habla en el Río de la Plata, en México se habla el español que se habla en México, en España
pues según se esté en Andalucía o en Salamanca, se habla el español que se habla en Andalucía o en Salamanca, y nadie tiene derecho a creerse la norma, a creerse la autoridad. Yo tengo entendido ahora en el diccionario de la lengua española participan las academias de todos los países. Eso fue una decisión que a mí me parece de mucha importancia y que recibe la herencia, por ejemplo, de el gran Andrés Bello y su gramática de la lengua castellana para uso de americanos. No hay un diccionario que tenga que hacerse en Madrid para decir a los demás cómo se habla. Entre otras cosas porque la lengua, si tiene un dueño, son sus hablantes. Seguro. Los académicos lo que pueden hacer es dar testimonio de cómo habla la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece una decisión acertadísima que el diccionario de la lengua ahora no sea el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino un diccionario que hace a SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde están todas las academias de nuestro idioma. Yo sé que el Instituto Cervantes tiene sedes en distintos lugares del mundo, una cantidad enorme de ciudades, ¿no es cierto? Ahora tenemos presencia en 94 ciudades. 94 ciudades en todo el mundo. Sí, en todo el mundo, menos en aquellos países que tienen el español como lengua materna. Claro. Porque como una parte de nuestro trabajo es enseñar español, porque además necesitamos el dinero de las clases para autofinanciarnos, pues como digo que una parte importante es la enseñanza de español, aquí en Argentina no vamos a enseñar nosotros español, tendrán que enseñarlo los argentinos como se habla en Argentina. Seguro. O en México como se habla en México. En países extranjeros con otros idiomas. Con idiomas que no tengan el español, sí, países que no tienen el español. Y ahí como están para divulgar la enseñanza del idioma. La enseñanza del idioma y de nuestra cultura. Claro. Nuestra literatura, nuestro cine, nuestra música. Enseñar un idioma es algo más que enseñar un vocabulario, está claro. Las palabras tienen unos valores, encarnan una manera de mirar el mundo, y por eso es muy importante que más allá de enseñar la gramática se extienda la cultura. Y por ejemplo el área de cultura del Instituto Cervantes, que puede organizar al año más de 7.000 actividades culturales, pues más de la mitad son en colaboración con otras instituciones y con muchas embajadas latinoamericanas. Sí. Para nosotros es un verdadero orgullo que nuestra biblioteca en Nueva York pues se llame Biblioteca Jorge Luis Borges, o que la biblioteca de Chicago se llame José Emilio Pacheco, porque en realidad tenemos como tarea divulgar la cultura en español, porque creo que eso es lo que nos hace fuertes. Nuestros países, cogidos uno a uno, pues no tendrían un papel tan fuerte en la globalización, en la internacionalización del mundo, pero si nos unimos todos, y para eso hace falta respetar la diversidad y hace falta que nadie se crea el dueño o el centro del idioma, si nos unimos todos, la comunidad tiene mucho que decir en el mundo. Pero por supuesto, además la cantidad de personas que hablan el español. ¿Cómo se financia el Instituto Cervantes? ¿Reciben subvención del Estado? En este caso te confesaré que las comparaciones son odiosas. Se me va a olvidar el presupuesto del Goethe y de Alemania, de la Alianza Francesa, del British. Que supongo que también deben recibir subsidios de sus países. Pero muy altos. La tradición española, la cultura no suele ocupar un papel muy importante en los presupuestos del Estado. Nosotros tenemos un presupuesto humilde en comparación con los presupuestos de otros países, un presupuesto de algo más de 140 millones anuales, de los cuales la transferencia del Estado es algo más de 70 millones. Lo demás es autofinanciación. Con los cursos. Con los cursos, los diplomas de certificación, las subvenciones que se buscan. Es bastante impresionante lo que han logrado. Y no en tantos años, porque vos decías 30 años cumplió. Y digo... Fíjate, si te pones a pensar en la Alianza Francesa, finales del 19, el British, principios del 20, el Goethe, años 50, el instituto es el 91.
Cumplimos 31 años. Pero eso tiene que ver con el franquismo también. ¿Sí? Claro, es que una institución como el Cervantes era incompatible con una dictadura y es una institución democrática. Hablamos de la lengua, pero la lengua tiene su manera de mirar el mundo y entonces la cultura franquista era muy imperialista. ¿Qué significaba eso? Despreciar dentro de España los idiomas que no eran el español. No había diálogo con el catalán, con el gallego, con el euskera, y fuera del mundo creerse la mentira de que eras un imperio y que eras dueño de la lengua y del imperio. En realidad, España hacía tiempo que ni era imperio y el franquismo además precipitó su cerrazón, su autarquía, quedó fuera de lo que era la política internacional, ¿no? Y hacía falta una situación que permitiera, primero, la tolerancia y el diálogo y el entendimiento y el respeto entre las lenguas de España y al mismo tiempo la fraternidad con el resto de hablantes de español sin ninguna huella de imperialismo, ¿no? Seguro. Y hubo que esperar a la democracia y por eso se fundó en una fecha tan tardía frente a otras instituciones hermanas de Europa como 1991. Porque tengo entendido que además de transmitir el idioma, les interesa transmitir valores democráticos. Me parece fundamental. A mí me parece fundamental por lo que decía antes, las palabras tienen valores y la cultura es una manera de pensar en la realidad, en la dignidad humana. La literatura nos enseña a vivir la vida por dentro. La historia no es solo una fecha de cuándo se hizo una constitución o cuándo hubo una batalla, sino cómo los seres humanos vivieron la situación de una batalla o de una constitución, la vida por dentro, ¿no? Y eso te abre los ojos a la realidad y te vincula con la dignidad humana. Yo en mi juventud, en época de dictadura, pues sabía lo que significaba, por ejemplo, el Instituto Italiano o el Instituto Francés, donde se podía ver una película que estaba perseguida o donde se podía buscar un libro que no había pasado la censura. Pues en ese sentido, para mí es un orgullo trabajar para que el Instituto Cervantes, por ejemplo, sea un espacio donde un homosexual se sienta bien recibido en países donde está la homosexualidad penada incluso con la muerte, ¿no? O en otros países donde la mujer está humillada y no puede ni siquiera conducir, pues dentro del Instituto Cervantes, pues que haya un lugar donde se sienten a tomar el café, pues una pareja donde ella pueda quitarse el velo y pueda tomarse un vaso de vino con su compañero, ¿no? Eso es inseparable sin una apuesta, de una apuesta por los valores de los derechos humanos y de la democracia, que es lo que deberíamos entre todos los países identificar con el español. Vos, el Congreso Último de la Lengua, el que se hizo acá en Córdoba, creo que fue el primero que vos eras director de Cervantes. Yo entré como director en el año 18 y el Congreso ya se celebró en el 19. Al año siguiente. ¿Y es cada 3 años? Cada 3 años. ¿No les tocaría este año entonces? Cada 3 o 4 años. La pandemia. La pandemia lo ha retrasado todo. Allí en Córdoba se decidió que fuera Arequipa, la ciudad peruana. Recuerdo, bueno, lo previsto, si la pandemia nos lo permite y las relaciones y los vuelos internacionales se normalizan, pues que sea en marzo de 2023 el Congreso. En Arequipa, en Perú. En Perú.